El día de hoy te toca ver todo lo que es oración compuesta subordinada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La semana pasada no tuvimos clase porque, bueno, fue feriado, pero vamos a hacer aquí un pequeño recordatorio así chiquitito. Mira, ¿cuándo tu oración compuesta o cuándo vas a tener tú una oración compuesta? Para que tengas oración compuesta, necesitas como mínimo, dos verbos, ¿ok? Como mínimo dos verbos. Eso es lo que tú necesitas para que tú puedas decir que hay oración compuesta. Un nexo, no necesariamente, no necesariamente, ¿ok? Pero sí como mínimo necesitas que aparezcan dos verbos. Ya sabes, y esto ya te lo vengo diciendo hace como 5 semanas, que en todo lo que es oraciones, lo más importante, lo más importante es el verbo, ¿ok? Entonces, el caso de oración compuesta no es la excepción. Aquí también lo más importante va a ser el verbo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Repito, para yo tener oración compuesta necesito como mínimo dos verbos, pueden ser más, ¿sí? Pero si es que no hay eso, no hay una oración compuesta, ¿ok? Ahora, para que tu oración compuesta sea coordinada, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerda que donde hay un verbo, hay una proposición, ¿ok? No, estoy medio ronca, no sé si es por eso, pero tal vez, no sé. Ya quisiera, ya. Donde hay un verbo, hay una proposición, ¿ok? Pregunta entonces, si tu oración tuviera dos o más verbos, ¿cuántas proposiciones tiene? Si tu oración tuviera dos verbos, ¿cuántas proposiciones tendría? Dos. Si tu oración tuviera, no sé, imaginemos cuatro verbos, ¿cuántas proposiciones tendría? Cuatro, ¿ok? Más o menos esa sería la idea. Ahora, en una oración compuesta coordinada, ¿qué es lo que va a pasar? Que ambos verbos o los verbos que aparezcan van a ser verbos principales, ¿ok? Eso es lo que significa. En una oración coordinada, ¿ok? Para que tú puedas decir que la oración es coordinada, los verbos que aparecen, los verbos que tú ves ahí, van a ser verbos principales, ¿ok? Y justamente esto, ¿qué es lo que provoca? Al ser verbos principales, lo que va a pasar es que mis proposiciones se van a poder separar, van a poder cada una funcionar por su lado y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al ser verbos principales, mis proposiciones van a tener la misma importancia, van a ser igual de importantes. Por ejemplo, mira, así un ejemplo acá chiquitito, nada más. Si yo te dijera aquí, eh, ayúdame con los verbos. Ok, ahí están tus verbos. Baila y canta. Pregunta, si tienes dos verbos, ¿cuántas proposiciones tienes? Si yo tengo dos verbos, ¿cuántas proposiciones tienes? Dos también, ¿ok? Entonces, más o menos, ¿cuál es la idea? Que donde está tu verbo, está tu proposición. ¿Qué es una proposición? Una idea que contiene un verbo y que tiene sentido. Maura baila sería una proposición. Luis canta sería la otra. Ya está. Mira. ¿Qué? Ya. Si tú tienes aquí dos verbos y por ende dos proposiciones, ¿cómo es tu oración? Gracias. ¿Cómo es tu oración? Compuesta.
¿Ok? Si yo tengo dos verbos o dos proposiciones, como mínimo, mi oración ya es compuesta. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta tú de que es en este caso coordinada? Mira, si es coordinada, ambas proposiciones se van a poder separar y van a tener sentidos por sí solas. No va a pasar absolutamente nada. Sepáralas. ¿Funcionan por sí solas? Claro, yo solito puedo decir Maura baila y solito también puedo decir Luis canta y no hay problema, ¿ok? Ahí tú te das cuenta que esa es una oración compuesta, coordinada, porque las proposiciones se van a poder separar y van a funcionar tranquilamente cada una por su lado, ¿ok? Ahora, en las subordinadas pasa, o bueno, la lógica en realidad es la misma, pero cambian algunos detalles. Para que la oración sea subordinada, la lógica es la misma. Necesito como mínimo dos verbos, como mínimo dos proposiciones, pero ¿qué es lo que va a pasar? Mientras que en la coordinada aparecen solamente verbos principales, en la subordinada, ¿qué aparece? Un verbo subordinado. Pregunta, y esto lo vimos cuando vimos sujeto. ¿Qué cosas hacían que mi verbo sea subordinado? Ok, te ayudo. Mira, ¿qué cosas hacían que mi verbo sea subordinado? Que atrás de mi verbo aparecieran palabras como qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar aquí entonces? Mira, como tus proposiciones en este caso, ok, como tus proposiciones en este caso van a ser también dos, pero aquí, ¿qué va a pasar? Que tú tienes un verbo que es más importante y otro que es menos importante. Por eso es que te he puesto estas balancitas. ¿Y qué va a pasar en oposición a la de aquí? Que mientras en la coordinada estas se podían separar y no pasaba absolutamente nada, en las subordinadas las proposiciones son como tú con tu ex. Tienen dependencia. Eso es lo que pasa en las subordinadas. Aquí en las subordinadas las proposiciones tienen dependencia. Si uno se va, va, el otro viene corriendo y lo sigue. Si este otro se va, viene ahí y lo sigue también. ¿Ok? ¿Por qué? En el caso de las subordinadas, al ser dependientes, estas no se pueden separar, no se pueden divorciar. ¿Por qué? Porque al separarlas, al divorciarlas, no van a tener sentido. No van a tener sentido. Van a haber algunas que sí van a funcionar y algunas que no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Va a suceder aquí que para yo poder tener, en este caso, una oración subordinada, necesito, en este caso, como mínimo, un verbo subordinado. Y aquí te lo he puesto. ¿Cómo reconozco yo el verbo subordinado? Porque está antecedido por palabras como qué, quién, quiénes, cuál, el qué, la qué, cómo, cuándo, etcétera. O, mira, esto de aquí es importante porque esto es nuevo. O conjunciones subordinadas. ¿Cuáles eran tus conjunciones subordinadas? ¿Te acuerdas? Dijimos, Caufín, cuando vimos la clase de conjunciones, Caufín, con, regón, com. Esas van a ser tus conjunciones subordinadas. ¿Ok? Ahora, cualquiera de estas palabras, por el simple hecho de aparecer atrás de tu verbo, ya convierten a tu verbo subordinado. Y si tu verbo es subordinado, ¿cómo es tu oración compuesta? Subordinada también. Ahora,
Pero no solamente un verbo, ¿ah? ¿Qué cosa también puede convertir a tu oración en subordinada? Que aparezca un verboide. ¿Y por qué un verboide? Porque el verboide también se va a considerar un verbo subordinado. Empezamos de frente con la práctica. Mira, no es por mandarte indirectas ya, pero quienes estudien ingresarán pronto. Verbos. ¿Cuáles son tus verbos aquí? Uy. Estudien e ingresarán. Ya está. Acá hay uno. Ok. Uno de tus verbos es estudien. Pregunta, ¿tienes a otro? Estoy hablando de verbos, por si acaso, ¿ah? Estoy hablando de verbos. ¿Tienes a otro? Estoy hablando de verbos, cálmate. Sí, siempre hay otro. Siempre hay otro. Acá está. Ingresará. Ahí está. Listo. Ahora, quienes estudien, ingresarán. Hoy la gente está ahí. No, por favor, no, por favor, dicen ahí. No llores, no llores. Tranquilo, hijito, tranquilo, tranquilo. Ahora, pregunta. ¿Cuál sería acá tu verbo subordinado? Si es que lo tienes, claro está. ¿Cuál sería el verbo subordinado? Mira, un verbo subordinado si antes tiene palabras como qué, quién, quiénes, cuál, cómo, cuándo, el, qué. ¿Tiene verbo subordinado? Sí. ¿Cuál sería? Obviamente, estudio. Este va a ser mi verbo subordinado. Y por lógica, el que te queda, el que te sobra, ¿quién va a ser? El principal. Ya está. Listo. Se acabó. Mira, tienes tu verbo subordinado, tienes tu verbo principal. Basta con que aparezca un verbo subordinado, ya está hecho todo, ya está dicho todo. Basta con que aparezca un subordinado, tú puedes decir aquí que tu proposición, en este caso, o que ahí aparece por lo menos una proposición subordinada. Suficiente, ¿ok? Suficiente para que ahí haya una proposición subordinada. Ahora, te pregunto yo, en este caso, vamos a delimitar tus proposiciones. Vas a tener aquí una proposición. ¿Dónde está tu verbo principal? Pregunta. Si tengo dos verbos, ¿cuántas proposiciones tengo? Si tengo dos verbos, ¿cuántas proposiciones tengo? Dos. Ahora, ¿dónde está mi verbo principal? Va a haber una proposición principal. ¿Dónde está mi verbo subordinado? Va a haber una proposición subordinada. ¿Cuál sería acá mi proposición subordinada? Mira, empieza con la palabra que hace que mi verbo sea subordinado. Pregunta, ¿qué palabra hace que mi verbo sea subordinado? Este quién es. Este quién es provoca que mi verbo sea subordinado. O sea que ahí va a empezar mi proposición subordinada. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga sentido. O sea que, ¿cuál sería acá mi proposición subordinada? ¿Quiénes ingresen? Listo. Tan, tan, se acabó. Literalmente, si tú sabes hacer esto,
Si tú puedes reconocer bien esto, haciendo solamente esto, sale todo. Haciendo esto nada más, sale todo. Ahora, mira acá. Postular a San Marcos es tu sueño. Nuevamente, verbos. Dime, ¿cuál sería ahí tu verbo? ¿Cuáles serían tus verbos? Es, y solamente ese. ¿Solo ese? Ay, me da. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye. ¿Qué? 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 ¿Cómo que postular? Es verbo, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué? Ah, era chiste. De Ah, chill era nomás. broma. Ah, era Sí, de mis chill. de chill. Ah, avisa, pues, oye, para reírme. Avisa, pues, oye, para reírme. Me voy a reír, ¿ya? Me voy a reír, me voy a reír. Avisa, pues, oye, qué chiste. Ah, era para ver si yo estaba atenta. Ah, avisa. Yo pensé que estabas hablando en serio, yo me estaba preocupando, ya. Ahora sí. Entonces, mira, tenemos eso de aquí. Es tu verbo, sí. Y ese es el único verbo que tienes. Pues. No hay otro. Ahora, si tú fueras un alumno común y silvestre, dirías, ah, Mariel, solamente tengo un verbo. Es una oración simple. No, 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 criatura, no. No, no, Teletubby, no. ¿Por qué no? ¿Qué te puse acá arriba? ¿Qué vamos a tener también nosotros o qué vamos a considerar también en las oraciones subordinadas? ¿A quién? Mira, ¿a quién consideramos? Al verboide, pues. ¿Por qué? Porque el verboide se va a considerar como, se va a considerar como verbo subordinado. Este de aquí. Ese de aquí. Ese verboide lo vamos a considerar verbo subordinado. Solamente por el hecho de ser verboide. Pregunta entonces, ya, ustedes solitos, ¿cuál sería tu proposición subordinada? ¿Cuál sería la proposición subordinada? ¿Dónde empieza? Con la palabra que hace que sea subordinado. Tú dirás, Mariel, no hay. Sí hay. El mismo verboide hace que sea subordinado. Así que, desde ahí. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga sentido. Ahí está. Postular a San Marcos. Esa sería ahí mi proposición subordinada. Se acabó. Si tú haces bien eso, haces bien todo. ¿Ok? Yo solamente necesito que hagas bien eso. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, ahora sí, algunos tipos de subordinado. Mira, vamos a ver aquí algunos tipos de subordinado. Mira, vas a tener tú tres tipos de subordinadas. Sustantivas, adjetivas y adverbiales. Empecemos con las sustantivas. Mira, ¿cuáles van a ser aquí tus subordinadas sustantivas? Tu subordinada es sustantiva sí y solo sí. Mira,
Siempre es hasta que empiece el verbo principal. Vale, en realidad es hasta donde tenga sentido. ¿Por qué? Porque a veces tu verbo principal puede estar antes que el verbo subordinado. Así que simplemente sería hasta donde tenga sentido. Empieza con la palabra que sea subordinado y agarras hasta donde tenga sentido. Ujú. Empezamos. Mira acá. ¿Cuándo tu subordinada va a ser sustantiva? Cuando tú, toda la proposición subordinada, ¿ok? Que tú ya sabes identificar, tú la puedas reemplazar por la palabra eso o por un pronombre personal. Si tú mira toda esta de acá, toda la subordinada, la puedes cambiar por eso o por un pronombre personal sustantivo. Vamos a ver, intentemos. Toda esa es tu proposición subordinada. Pregunta, ¿la podemos cambiar por eso? ¿Eso ingresarán pronto? ¿Qué dicen ustedes? No, no la podemos cambiar por eso. Así que no puedes. Si tú fueras un alumno común y silvestre, dirías, ah, no lo puedo cambiar por eso, entonces no es sustantiva. Pero, claro, mira, yo no lo voy a poder cambiar por eso, pero yo no solamente lo puedo cambiar por eso, sino también por un pronombre personal. Pregunta, ¿toda esta subordinada, por qué palabra lo puedo cambiar? Y por aquí ya me estaba ayudando Daira. ¿Por qué lo puedo cambiar? No puedo decir eso, pero ¿qué puedo decir yo? Cámbialo todo por un pronombre personal. Yo, tú, él, nosotros, ustedes. ¿Qué dices? Perfecto, Daira. Bien, excelente. Si toda esta proposición subordinada yo la puedo cambiar por un pronombre personal, por ejemplo, ellos, yo puedo decir que toda esa subordinada es como es sustantivo. Tú ya puedes decir que toda la subordinada es sustantivo. A ver, vamos a ver si la segunda también es. Ya hiciste esto del verbo subordinado, proposición subordinada. Te pregunto, ¿es sustantiva? Reemplaza o por eso o por un pronombre personal, pero siempre empieza con el eso. A ver, ¿qué diríamos? A ver si la reemplazas. ¿Qué diríamos? Eso es mi sueño. Si yo lo puedo reemplazar por ¿eso de qué va a ser? Una subordinada sustantiva. A ver, listo. Ya está. Se acabó. Listo. Se acabó. Eso es mi sueño. Hasta acá. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver si es cierto. Si yo te digo, ¿sí? Si yo te digo, a ver acá. Eh, Me gusta el jugo que preparaste. Ahí tienes una subordinada sustantiva.
¿Hay ahí una subordinada sustantiva? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? A ver, ¿qué me dicen acá? Sí, sí. Mira, pero tengo 77. ¿Por qué solamente tengo 4 respuestas? Y los demás, estoy esperando que me digas si tienes o no. Un minuto de silencio. Ok, no te preocupes. Yo te ayudo. Primero, verbos, Salón. Verbos. Vamos, Tinky Winky, vamos. Busca tus verbos. Si yo digo, me gusta el jugo que preparaste. Verbos. ¿Qué tengo acá? Gusta. Y el otro, preparaste. ¿Y por qué no, Raquel? ¿Por qué te dijeron eso? ¿Por qué no? Ahí está. Pero la respuesta es aquí que no hay. Aquí no hay. ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen que les estoy enseñando a delimitar la proposición? Basta con que tú a tu proposición le agregues una palabra más, le agregues una palabra menos, literalmente ya fue. Pregunta. Ya tienes tus verbos. ¿Cuál sería el subordinado? Preparaste. ¿Cómo sabes? ¿Por el qué? Ok. Entonces, una vez que ya hiciste esto, proposición subordinada. ¿Dónde empieza? Con la palabra que hace que el verbo sea subordinado. ¿Qué palabra hace que ese verbo sea subordinado? El qué. O sea que tu proposición subordinada empieza acá. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga sentido. ¿Cuál sería la proposición subordinada que preparaste? Ahora, yo digo, ¿me gusta el jugo eso? ¿Me gusta el jugo yo? ¿Me gusta el jugo tú? ¿Me gusta el jugo él? Si no lo puedes cambiar por eso, tampoco por un pronombre personal, ¿es sustantiva? No. La respuesta es que no es sustantiva. Ustedes agarraron desde el jugo. No hay razón para agarrar desde el jugo. ¿Desde dónde empieza tu proposición? Y eso sí, métanselo en la cabeza. ¿Dónde empieza? Con la palabra que hace que el verbo sea subordinado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué permiso? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Va ustedes solitos, ¿ah? Una más. Que me gustas no es verdad. ¿Será una subordinada sustantiva?
A ver, piensa, lo delimita. Practica. No va a salir si es que tú no practicas. Si no practicas, no sale. A ver, ¿qué me dice por acá, mi gente? Sí, no, no sé. Ok, veamos. Verbos. Lime, lime. Gustas. Y el otro es verbo subordinado. ¿Cuál sería? El subordinado. Aquel que tiene antes que, quién, cuál. Bien. Gustas. ¿Por qué es gustas? Por el qué. Entonces, delimita cuál sería la proposición subordinada. ¿Empieza con qué? Con la palabra que hace que sea subordinado. ¿Qué? ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga sentido. Vamos a ver si es sustantiva. Reemplázala. ¿Qué dices? Eso no es verdad. ¿Tiene sentido? Sí, sustantivo. Ahora sí, mejor, ¿se entendió mejor? No, Nico, no necesariamente tiene que estar al lado. Basta con que esté antes, nada más. Nada más. ¿Sí? ¿Se entendió? Uno más, por si acaso. Ya, uno más, por si acaso, por si acaso. Pero uno nomás, ¿ah? Porque no es chela. Uno nomás, uno. Vamos a ver, uno más. Si yo te dijera acá, em, a ver, ahí está. Cuando hace frío, uso chompa. Tú me dices, sí, sí. A ver, ¿qué me dicen? Sí, sí, no. Ok, veamos. Vamos a ver. Verbos. Uy. Y el otro sería uso. Ya. Me dices, ¿cuál es el verbo subordinado? Hace. Bien. ¿Por qué? Por el cuándo. Proposición subordinada. Cuando hace frío. Excelente, bien. Ahora, mira. Yo no puedo decir eso uso chompa. No puedo. ¿Ok? Pero a ver, alguien habrá pensado, Mariel,
pero yo puedo decir, yo uso chompa. Buena observación, pero tú no lo vas a poder cambiar por yo. Y te voy a decir por qué. Cuando yo digo aquí, cuando hace frío, pregunta, yo aquí, ¿de qué estoy hablando? Pregunta, ¿de un ser, de una persona o de tiempo? Cuando dice y cuando hace frío, ¿te da idea de ser de persona o de tiempo? Te da idea de tiempo. Entonces, si te da idea de tiempo, tú no lo puedes cambiar por un pronombre personal, pues. Para cambiarlo por pronombre personal, ¿qué necesito? Que me dé idea a mí de qué, de persona. Ah, entonces yo no lo puedo cambiar por pronombre personal. Otra forma de darte cuenta de que tú no lo podías cambiar por pronombre personal, esto de aquí, mira, la coma. Esa coma tampoco te permite cambiarla por pronombre personal. Entonces, esa de ahí no sería una sustantiva. ¿Ok? Y la ultimita, ya para cerrar y para seguir. Si yo te digo acá, me encantan los que estudian. ¿Será o no será subordinada? No, no, no. A ver, mira, verbos. Verbo acá, verbo acá. Me imagino que sí estamos de acuerdo. ¿Sí? Encantan estudiar. Ok. Ahora, pregunta. ¿Qué hace que ese verbo de ahí sea subordinado? ¿O cuál es el verbo subordinado? No es el qué. Mira. Y eso te lo he puesto acá, solamente que te olvidaste. Mira, lo voy a subir un poquito. No, aquí no está. Mira aquí. Palabras que hacen que mi verbo sea subordinado. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? El qué, la que, los que, cualquiera de esos, cualquiera de esos. Pregunta, ¿qué? Te vuelvo a preguntar, ¿ah? ¿Qué hace que tu verbo sea subordinado? Proposición subordinada. ¿Cuál sería la proposición subordinada? Los que estudian. Esa sería mi proposición subordinada, los que estudian. Ahora sí, con esta aclaración, te pregunto, sustantiva.
Eso no es sustantiva. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo que les comenté fue que si bien el que va en este caso volver al verbo subordinado, no solamente es que, puede ser quién, quiénes, cuándo, cuánto, cuáles, podría ser el qué, los qué, las qué, los cuales, las cuales podría ser. Por eso es que cuando delimitamos la proposición que dijimos, que la proposición era los que estudian. Entonces, ¿qué digo? Me encantan. No es verdad que yo puedo decir aquí me encantan ellos. Si yo lo puedo cambiar por pronombre personal, esa sí es una subordinada sustantiva. Ya está. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Bacán, entonces. Mira, ¿qué va a pasar ahora? Tu subordinada sustantiva, mira, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, va a cumplir exactamente las mismas funciones que cumple quién, que cumple un sustantivo o una frase nominal. ¿Esto qué quiere decir? Que si tu sustantivo o frase nominal funciona como sujeto, una subordinada también puede funcionar como sujeto. Que si tu sustantivo o tu frase nominal funciona como objeto directo, tu subordinada también puede funcionar como objeto directo. Y así sucesivamente. Entonces, veamos. Mira aquí. Aquí yo ya, en este caso, para ir avanzando, para que no atrasarnos, he puesto ahí algunas cositas, ¿ok? Por ejemplo, que llegues tarde te perjudica. Si estamos de acuerdo con que llegues y perjudica, son los verbos, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. ¿Por qué perdón, llegue sería el verbo subordinado? ¿Por qué llegue sería el verbo subordinado? Por el que. Ahora, ¿cuál sería mi proposición subordinada entonces? Que llegues tarde. ¿Por qué? Empieza con la palabra que hace que sea subordinado. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga sentido. Que llegues tarde. Ahora, te pregunto, ¿es sustantiva? ¿Sí o no? ¿Es sustantiva? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Qué podríamos decir? Claro, yo me doy cuenta que es sustantiva porque ¿qué puedo decir? Eso te perjudica. Ahora, mira, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, yo te digo acá, eso te perjudica. Mira, vamos avanzando a pregunta a su le, me dice, ¿por qué? ¿De verdad? Sí, con confianza, dime, yo vuelvo a explicar. De repente estoy explicando muy rápido. ¿Están bien? No, mi amor, en este caso no es tiempo porque yo sí puedo decir aquí, eso te perjudica. No es tiempo. Ahora, la palabra tarde te indica tiempo, pero ahí te tendría que indicar tiempo todo, todo. Esa es la diferencia. Siempre aquí analizamos qué cosa, toda la proposición subordinada, no una palabra, todo. ¿Ok? Ahora, yo digo acá, eso te perjudica. Mira, vamos a ver acá que tu subordinada puede funcionar como sujeto. ¿Ok? Mira, pregunta. Para hallar el sujeto de la oración,
¿qué pregunta nos hacemos? Eso sí lo sabes, porque ya lo hemos visto. Para hallar el sujeto, ¿qué pregunta nos hacemos? ¿Qué pregunta nos hacemos para hallar el sujeto? Excelente. ¿Qué? Primero preguntamos ¿qué? No, primero preguntamos quién. Ahí está, yo digo quién más. Pregunta. Yo siempre a quién le pregunto, ¿al principal o al otro? ¿A quién siempre le tienes que preguntar? ¿Al principal o al otro? Siempre al principal, obviamente, y aplica para todo en la vida. Siempre al principal, le preguntas, ¿al otro para qué? Siempre al principal. Ahora, pero si tú le preguntas, pero no funciona con uno, ahora sí, ¿con quién pruebas? Con el otro, claro que sí. Ahora sí. ¿Y cuál es el otro? Si no me funciona con quién pruebo? ¿Con qué? Pero nuevamente, siempre a quién le pregunto, al principal. ¿Ok? Mira, estas de ahí son tus preguntas para hallar el sujeto. ¿Ok? Imaginemos que tú te haces la pregunta para hallar el sujeto. Y cuando te haces la pregunta para hallar el sujeto, obtienes como respuesta la proposición subordinada. Si tú te haces la pregunta para hallar el sujeto y obtienes como respuesta la proposición subordinada, ¿eso qué quiere decir? Que escúchame bien, toda tu proposición subordinada está funcionando como sujeto. Vamos a ver. Probemos con esta oración que estábamos resolviendo. Pregúntale, ¿a quién le preguntas? Al principal. ¿Cuál es tu verbo principal? ¿Llegues o perjudica? ¿Cuál es? Perjudica. Le preguntamos entonces y le decimos aquí, ¿quién te perjudica? No hay respuesta. Pero si tú le preguntas ¿qué te perjudica? ¿Qué respondes tú? ¿Qué cosa te perjudica? Que llegues tarde. Mira, date cuenta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, que hice mi pregunta para hallar el sujeto y me dio como respuesta toda mi proposición subordinada. ¿Eso qué quiere decir? Que mi proposición subordinada funciona como qué? Funciona como sujeto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Hola. ¿Se entendió? Uno más. Uno más, por si acaso. Por si acaso. A ver, mira aquí. La de aquí abajito, la de aquí abajito. Mira. Donde estudió, sigue siendo un misterio. ¿Estamos de acuerdo que mis verbos son estudió y sigue siendo perífrasis verbal? ¿Sí? ¿De acuerdo ahí? ¿De acuerdo ahí? ¿Sí? Ok. Listo. Suficiente. Ahora, mira. ¿Cuál sería ahí el verbo subordinado? ¿Cuál sería ahí el verbo subordinado? Estudió. ¿Cómo nos dimos cuenta que él estudió? Acá en la segunda oración. Por el dónde. O sea, si estamos de acuerdo que donde estudió sería mi proposición subordinada. ¿Hasta ahí estamos bien?
¿Sí? Ahora, te pregunto, ¿es sustantiva o no? Sí. A ver, demuéstramelo. ¿Qué puedo decir? Eso sigue siendo un misterio. Excelente, ya está. Es sustantiva porque la puedo cambiar por eso. A ver, ahora, una vez que hemos visto esto, vamos a ver cómo funciona. A ver su función. Pregunta, a ver por si acaso. Si yo digo, ¿quién sigue siendo un misterio? ¿Hay respuesta? No, no hay. Pero si yo digo, ¿qué sigue siendo un misterio? ¿Qué sigue siendo un misterio? ¿Dónde estudió? O sea que mi subordinada sustantiva, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo? Sujeto. Ya está. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Entonces, ya vimos la de sujeto, ¿ah? Pero mira, también vamos a tener aquí la de objeto directo. Ahora, pero obviamente eso tú ya lo sabes. Obvio. Pregunta. Para el objeto directo, ¿qué pregunta me hacía yo? Achórate, achórate. ¿Qué pregunta hacíamos? ¿Qué lo que? Ahí está. ¿Qué lo que? O sea que mira, acá la lógica va a ser igualita. Mira, si mi subordinada funciona como objeto directo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué pregunta? Mi qué lo que más mi verbo principal más mi sujeto. Y al hacer esta pregunta, ¿qué me va a dar como respuesta? Mi respuesta va a ser, obviamente, la proposición subordinada. Ya está. Ahora, si tú ya preguntaste tú qué lo que y no estás seguro todavía, fácil. ¿Qué haces? Reemplazas toda esa proposición subordinada por tus pronombres de o de. ¿Qué son cuáles? Lalos, lolas. ¿Ok? Mira, vamos a probar con esto de aquí. Uy, acá. Elsa dijo que pensemos en el futuro. Ok, estamos de acuerdo con que mis verbos son dijo y pensemos. Yo creo que hasta ahí, bien, no creo que haya problema. Pregunta, ¿por qué el pensemos sería el verbo subordinado? A ver si te das cuenta. A ver si ya más o menos captaron. ¿Por qué sería mi verbo subordinado? Por el qué. Perfecto. Por el qué. Ahora, que pensemos en el futuro, proposición subordinada. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, mira. ¿Dónde empieza mi proposición subordinada? Con la palabra que hace que sea subordinado. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga sentido. Pregunta, ¿es sustantiva? ¿Es sustantiva? Sí. Demuéstramelo. Elsa nos dijo, reemplaza, reemplaza, si es sustantiva. Elsa nos dijo, eso. Bien. Ahí está. Si es sustantiva, ojo, te pregunto solamente si es sustantiva. Yo digo, Elsa nos dijo eso. Ya está. Ahora, mira, en esa oración yo ya tengo un sujeto. ¿Cuál sería mi sujeto ahí?
¿Cuál sería mi sujeto ahí? ¿Quién nos dijo? Claro, Elsa. Este de aquí, o es mi sujeto de la oración. Elsa. Ya está. Por lógica, creo. Lógica simple, Salón. Mira, escúchame. Si tú ya tienes un sujeto, mira, ahí está. Ya lo tienes. Ya tienes un sujeto. Pregunta. ¿Tu proposición subordinada podría funcionar como sujeto? Si tú ya tienes un sujeto. ¿Podría funcionar como sujeto? No. Ah, no puede funcionar como sujeto, pues. A ver, hazte la pregunta de lo de, ¿qué es lo que dijo Elsa? ¿Qué es lo que dijo Elsa? ¿Qué es lo que dijo Elsa? Que pensemos en el futuro. O sea, me hice la pregunta de objeto directo y me dio como respuesta toda mi subordinada sustantiva. ¿Cómo funciona entonces? Mi subordinada sustantiva funciona como objeto directo. Ya está. A ver, vamos a ver la de acá al costadito. Una más, por si acaso. Todos desean ingresar a la uni. A ver, mira ahí. ¿Cuál sería en este caso mi verbo? ¿Estamos de acuerdo con que mis verbos son desean y el otro sería ingresar? Pregunta, ¿ingresar por qué lo estamos considerando? Si no es verbo. Porque es verboide y el verboide, ¿cómo lo consideramos? Ahí está. Y el verboide, ¿cómo se considera? Como verbo subordinado. Acá está. Entonces, este es mi verbo subordinado. Mi proposición subordinada, ¿cuál sería? Ingresar a la uni. Porque empieza con la palabra que hace que sea subordinado. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga sentido. Pregunta, ¿es sustantiva esa proposición subordinada? ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué si es sustantiva? Todos desean, reemplaza. Todos desean eso. Ahí está. Es sustantiva. Eso. Ahora, en esta oración tenemos sujeto. Si tenemos, ¿quiénes desean? ¿Quiénes desean? Todos, pues. Todos. Ahí tenemos un sujeto. A ver, hazte la pregunta del objeto directo que dices. ¿Qué es lo que desean todos? ¿Qué es lo que desean todos? Ingresar a la uni. O sea que me hice la pregunta de objeto directo y me dio como respuesta toda mi proposición subordinada. O sea, ¿eso qué sería? Objeto directo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Tú me dices, confírmame.
Bueno, como ya es un poquito más tardecito, creo que ya todos saben qué toca más o menos a esta hora. Más. Creo que todos ya saben más o menos qué toca. Ya está. Empezamos. Ya está. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te hice daño? ¿Estás bien? Entonces, ya está. Ya está. Listo. Ya está. Entonces, estás bien, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Ok. Si estás bien, entonces, por si acaso, porque somos 77. ¡Levántense! Mi marido me llama despierto. Activo. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal la siesta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espero que sí, espero que sí. Ahora sí, espero que sí. No, es que yo quería saber si estabas bien, nada más. Quería saber, nada más. Nada más. Nada más. ¿Estás bien, no? Sí, sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Perdón, perdón, perdón a los que tenían audífonos, perdón. Ahora sí, necesito que tú me digas, ¡Arriba! por Mi favor, amor, necesito que tú dice. me digas, necesito que tú me digas, ¿dónde? ¿Dónde estás? Levántame tu manito, por favor, para saber si estás ahí. Son tantos días Levántame tu manito sufriendo, para saber si sin estás tu ahí. cariño sufriendo. Esa no ¿Dónde, porque lloro. dónde Vamos, por estás, favor. amor? Pasó Levántame la tu noche de manito para saber que estás ahí. insomnio, sin tu Apúrate. beso No te muriendo. veo. No llores, no llores. Tranquilo, tranquilo. Levántame tu manito. Es que ya pues. Ya pasamos por Mira reggaetón, yo, perreo. Toca cumbia, hermano. Miguel Ángel Castañeda, Levanta tu manito, por favor. Levanta tu manito. Apúrate. y en el fondo de una Se copa acaba mi se sed. acaba mi Ok. Yulisa, sed. ¿dónde Por estás? humo de un Jeremy, cigarro que se Lenny, Miguel, consume. Mateo, Me he Denise, cansado de Angola, buscarte Daniela, y no te Gigi, Janet, puedo hallar. Renzo, Ya muriendo y soy Enzo, refugiado Jeremy, en un Piero, bar. esto Cueva, dice por acá, Cueva, ¿qué? Dilo, mi amor, Sebastián, Salomé, Jefferson, ¿dónde estás? ¿dónde, dónde estás, amor? Frank, Andrea, Si tu ¿dónde están? cariño ¿Dónde sufría están? y no, ¿dónde, dónde estás, amor? Pasó la noche de Ahí está, insomnio. listo, ya está. Podemos seguir entonces, podemos seguir. Bájame tu manito, ya que ya estás ahí, podemos seguir, podemos seguir. Podemos seguir. Listo, podemos continuar con la clase. Ya está. Miss, ¿usted está en su sala? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Listo, listo. Esa no, porque lloro, dice acá. ¿Dónde está Samuel? Por acá me han sacado vino, chela. ¿Qué tienen, ah? Listo, esa no porque duele. Ok, ok. Ya está. Podemos proseguir. Podemos proseguir. Ah, está en su salsa, no. No, sí, 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 yo.
No, por Dios mío, ¿qué es eso? ¿Ese es Juan Carlos, creo? Sí, no es Juan Carlos, ¿no? Terrible, Juan Carlos, terrible lo que pasa con Juan Carlos. Ok, listo, continuamos. Ok, continuamos. Miren, entonces, vamos a ver aquí una más, que serían aquí ya las últimas que vamos a ver, que serían las subordinadas sustantivas de complemento, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las subordinadas sustantivas de complemento? Mira, para que tu subordinada sea de complemento, ¿qué es lo que va a pasar? Concéntrate porque esta es la más fácil, pero probablemente la que va a ser de repente si parpadeas, vas a volar. Mira, aquí, ¿qué tiene que aparecer? Una preposición, que por lo general va a ser en o de, pero puede ser cualquiera, pero en la mayoría de casos es en o de. Antes, ¿antes de qué? Antes de mi proposición subordinada, ¿ok? Va a aparecer, entonces te repito, una preposición antes de mi proposición subordinada. Entonces, miren, ¿qué tenemos aquí? En este caso, mira, vas a tener tú tres tipos de complemento. Complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo, ¿ok? Entonces, cómo te vamos a dar cuenta de qué tipo de complemento es? De la siguiente manera. Mira, tengo de la incertidumbre de que lo acabe. ¿Cuáles serían ahí tus verbos? Hemos dicho, a ver, creo que estamos de acuerdo con que son tengo y acabe. Pregunta, ¿por qué acabe es el subordinado? Dime, ¿por qué acabe es el subordinado? Por el que. Entonces ahí que tengo una proposición subordinada. ¿Desde dónde? Que lo acabe. Esa sería mi proposición subordinada. Ahora, mira, justo antes de tu proposición, ¿qué aparece? De. ¿Y de qué cosa es? Es una preposición, ¿te acuerdas? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, ¿sí? Ahora sí. Mira, basta, mira, pregunta, ¿es o no es sustantiva? Tu proposición, ¿es o no es sustantiva? ¿Es o no es sustantiva? Dime, tu proposición. Vamos, solamente la proposición, ¿ah? ¿Sí? Compruébame, compruébamelo. Tengo la incertidumbre de eso. Bien. Entonces, si yo digo, tengo la incertidumbre de eso, mi proposición subordinada es sustantiva. ¿Por qué? Porque la puedo reemplazar por eso. Ahora, preposición subordinada sustantiva. Mira, basta con que aparezca una preposición antes de mi proposición, automáticamente, ¿ah? Tú no lo pienses, tú no lo dudes, va a ser de complemento. Ahora, ¿cómo sé yo o cómo voy a saber yo qué complemento es? Fácil. Mira, ¿cómo vas a saber? Mirando atrás. Mira atrás de tu preposición. Atrás de mi preposición, ¿qué aparece? La palabra incertidumbre. Y yo puedo decir aquí la incertidumbre. Si yo puedo decir aquí la incertidumbre, ¿qué va a pasar acá? Ese es un sustantivo.
Y si yo tengo un sustantivo antes de mi preposición, ¿qué va a ser eso? Complemento de nombre. ¿Ok? Ahora, pregunta. Mira, y esto va a ser así. ¿Y qué pasaría si atrás aparece? Mira, ¿y qué pasaría si atrás de la preposición aparece un adjetivo? ¿Qué pasaría si atrás aparece un adjetivo? ¿Qué sería? Complemento de adjetivo. ¿Qué pasaría si atrás aparecería un verbo? ¿Qué sería? Complemento de verbo. Y nada más. ¿Ok? Vamos a ver si entendieron más o menos. A ver, mira, tú mismo eres, ¿ah? Concéntrate. Si te digo acá, confío en que ingresarás pronto. A ver, vamos, vamos, vamos. Tu último aliento ya. Verbos. Confío, ingresarás. Ahora, pregunta, verbo subordinado, ¿cuál sería? Ingresarás. ¿Cómo saben? Por el qué. Proposición subordinada, entonces. De frente ya. ¿Cuál sería la proposición subordinada? Empieza con la palabra que hace que mi verbo sea subordinado. ¿El qué? ¿Hasta dónde? Hasta donde tenga sentido. Pregunta, vamos, tú me dices, ¿ah? ¿Es o no es sustantiva? ¿Sí? Confío en, ¿qué dices? Eso, bien, sustantivo. Ya está. Ahora, mira, ¿qué aparece atrás de tu proposición? ¿Qué aparece? Una A, debajo cabe contra, en. Bien. Una preposición. Si antes de mi pro aparece una preposición, automáticamente complemento. ¿Quieres saber el complemento de qué es? ¿Qué haces? ¿A dónde miras? Atrás. Atrás de tu preposición. ¿Qué aparece? En. ¿Y en qué cosa es esa? Perdón, y confío, ¿qué cosa es? Es un verbo, entonces va a ser ¿qué cosa? Complemento de verbo. Se acabó. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Sí? A ver, ahora sí, ustedes solitos, sí te digo, ¿estás seguro de que eres fiel? ¿Qué sería?
A ver, si estás seguro de que eres fiel. ¿Complemento de qué sería? ¿Estás seguro de que eres fiel? Bien, Selene, tal cual. Complemento de, bien, Mayra también, complemento de adjetivo. Ya está. Listo, vamos a ver aquí una cosita más. A ver. Ya, acá, mira. Ya terminamos las subordinadas sustantivas. Vamos a pasar a ver ahora a las subordinadas adjetivas. ¿Qué hace una subordinada adjetiva? Así como la subordinada sustantiva cumplía la misma función que el, en este caso, sustantivo, la adjetiva va a cumplir exactamente la misma función que el adjetivo. ¿Ok? Es decir, va a calificar o va a describir. Justamente por eso es posición subordinada. ¿Ok? O simplemente hace referencia a ellos, a alguno de ellos. A ver, la lógica, la misma. Dime primero verbos. ¿Cuáles son tus verbos? Ahí en ella, la que me gusta, me miro feo. Ahí está. Gusta y miro. Bien. Pregunta. ¿Cuál sería ahora el subordinado? Al ojo. ¿Cuál sería el subordinado? ¿Ok? La que. Proposición subordinada. Sí, dime. Me hizo internet. La que me gusta sería aquí la proposición subordinada. Todo eso de aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, siempre, yo necesito que tú te asegures de que esa de ahí no sea una subordinada sustantiva. Mira, yo no puedo decir, ella eso me miró feo, tampoco puedo decir, ella yo me miro feo, ella me miró feo, ok, no puedo, ¿ok? Ahora, pregunta. Cuando yo digo la que me gusta, ¿a quién estoy haciendo referencia? ¿Ah? A ella. Bien, cuando yo digo la que me gusta, hago referencia a quién? A ella. Ahora pregunta, ¿y ella qué cosa es esa? Verbo, adjetivo, sustantivo, ¿qué cosa es? Ella no es un pronombre. Claro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Con toda mi proposición subordinada, ¿qué estoy haciendo? Estoy, en ese caso, haciendo referencia a un pronombre. Mi proposición subordinada toda aparece ¿dónde? Después del pronombre. ¿Cómo se llama? Mira, la que aparece después de un pronombre o hace referencia al pronombre.
Esta es la subordinada adjetiva, pues. Y mira, tu adjetiva puede ser de dos tipos, explicativa o especificativa. Si aparece entre comas, va a ser explicativa. Si aparece sin comas, especificativa. Casualmente, esta aparece entre comas. Entonces, ¿qué va a ser? Explicativa. Ya está. A ver, veamos la de aquí. El libro que leí me encantó. Nuevamente, verbos, y ya con eso estaríamos cerrando. Verbos. ¿Cuáles son tus verbos? Bien. Leí y encantó. Verbo subordinado. ¿Cuál sería tu verbo subordinado? Al ojo ya. ¿Cuál sería el subordinado? Leí. ¿Cómo sabemos? Por el qué. Dime de frente, entonces ahora, proposición subordinada. Mira bien, delimítame bien la proposición. No se olviden, empieza con la palabra que hace que sea subordinado. Ahora sí, que leí. Ya está. Ahora, pregunta, cuando yo digo de que leí, ¿a quién estoy haciendo referencia? ¿Qué cosa leí? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué cosa leí? El libro. Ahora, uy, mira, y casualmente, ¿libro qué cosa es? Adjetivo, pronombre, verbo. ¿Qué cosa es la palabra libro? No es un sustantivo. O sea que con toda mi proposición hago referencia al sustantivo. Mi proposición subordinada aparece después del sustantivo. Pregunta entonces, si aparece después de un sustantivo y hace referencia al sustantivo, ¿qué tipo de subordinada tengo? Adjetiva. Pregunta, ¿por qué no podría ser explicativa? Para que sea explicativa, ¿qué necesitas? Que esté entre qué? Entre comas. Entonces, ¿qué sería? Especificativa. Y ya está. Listo. Tan, tan. Se acabó. Ya está. Ok. Te voy a mandar aquí este PPT. En el PPT van a encontrar toda la información que necesitan, van a encontrar algunos ejemplitos más, algunos casitos más para que puedan revisar, ¿ya? De por sí, sí, Subordinadas es una clase un poquito pesadita, pero es una clase muy importante. Recuerda, como te estaba comentando, que a ti sí o sí, te viene subordinadas en tu examen de admisión. Así que sobre todo ustedes que son del área A, San Marcos, ustedes los quieren más, siempre les pone subordinadas. ¿Ok? Entonces trata de repasarlo, trata de estudiar. Entonces, nada, ahora sí, te mando un abrazo gigante. Vino en marzo, tal cual, vino en marzo. Te mando un abrazo gigante, que tengas un bonito fin de semana. Espero que hayas entendido, aunque sea un poco, la clase del día de hoy. Yo sé que es una clase pesada, pero yo creo que lo han hecho muy bien por todo lo que he leído en el chat. Creo que sí, más o menos tienen por dónde guiarse. Entonces, muchísimas gracias. Te veo la próxima semana. No te olvides que eres un crack. Y te mando aquí un beso.